bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra clase de discipulado bíblico para esta semana. Estamos en el nivel 4, llamado y enviado. Y la lección de hoy, la lección número 3, se titula Enviado a ser sal y luz. El objetivo de esta lección es mostrar de manera práctica lo que es ser sal y luz en el mundo. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendice nuestras vidas al estudiar las sagradas escrituras y ayúdanos a vivir en consecuencia de lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículos 13 al 16, donde el Señor Jesús nos dice primero: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y entonces encontramos esta implicación. Así como la sal es usada para darle sabor a los alimentos, y era usada anteriormente para preservar los alimentos de la pudrición, así nosotros somos llamados por Dios a preservar nuestra sociedad que se está pudriendo. A nuestro alrededor vemos cómo el pecado va ganando terreno y cada vez más la gente está hundida en el pecado y en el error. Y nosotros necesitamos llevar la palabra del Evangelio para que sea esa sal que le dé sabor a la vida de nuestra sociedad. Pero también el Señor Jesús dice que si la sal no es salada, no sirve para nada. Así que valdría la pena preguntarnos si estamos sirviendo para lo que fuimos llamados por el Señor. Si vale la pena que Dios nos permita continuar viviendo aquí en esta tierra. Enseguida el Señor Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se pone una luz, una lámpara debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa. Entonces Jesús ahora, además de decirnos que somos la sal de la tierra, nos dice que somos la luz de este mundo. Un mundo que está en tinieblas y que necesita ser alumbrado por la luz de Cristo. Y nosotros somos llamados a llevar esa luz que resplandezca a la humanidad. ¿Y cómo vamos a dar esa luz? ¿Cómo vamos a alumbrar a la gente? Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto último tiene que ver con la salvación, porque una persona no puede darle la gloria a Dios sin conocerle a través de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice que debemos alumbrar delante de los hombres. Es fácil dar luz cuando estamos rodeados de cristianos. Es fácil ser luz donde hay pura luz. Pero el Señor nos pide que seamos luz en medio de las tinieblas. Allá afuera, donde el mundo está viviendo en pecado, necesitamos ser luz, que nuestras buenas obras den evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Después el apóstol Pablo, hablando en esa misma línea de pensamiento, dice en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ese andar sabiamente tiene que ver con aplicar a mi vida diaria lo que la palabra de Dios me está enseñando. Una cosa es que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo, pero la sabiduría es poder aplicarlo, poder vivir mi vida diaria conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y esto nuevamente dice andar sabiamente para con los de afuera.
Es decir, no vale tanto que yo me porte como un cristiano en la congregación o entre puros cristianos. Se necesita mi buen comportamiento allá en el mundo para que vean cómo es un hijo de Dios y quieran venir a los pies de Cristo. Y dice el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando pensamos en esto, obviamente la primera implicación es que debemos de ser amables, de que debemos de tratar bien a las personas que nos rodean, pero no podemos dejar de lado que al hablar de gracia está presente la cuestión de la salvación. Una palabra con gracia es aquella que deriva en hablar de Cristo. Y una palabra sazonada con sal, veíamos hace un momento que somos la sal de la tierra y que tenemos que llevar el mensaje del evangelio para que la gente lo conozca a través de nosotros. Una palabra sazonada con sal es una conversación que lleva a predicar el evangelio. Así que como hijos de Dios estamos llamados a que nuestras palabras lleven el cauce natural para que las personas con las que estamos platicando puedan conocer a Cristo y puedan escuchar el mensaje del evangelio. Esto es ser sal y luz en este mundo. Y enseguida también observamos al apóstol Pedro en algo muy similar, en esa misma línea de pensamiento, decir, primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en pecado también. Pero hoy que conocemos a Cristo, hoy que somos hijos de Dios, no podemos vivir en pecado. No podemos continuar viviendo conforme a nuestros deseos pecaminosos. Ahora debemos de ser hijos de Dios obedientes. Y dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto es que el carácter de Dios se vaya formando en nosotros. Él es santo, nosotros tenemos que ser santos porque somos sus hijos. Dice el 16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, para el cristiano, la manera de dar evidencia de que el carácter de Dios está formando en nosotros es viviendo en santidad. Y dice el apóstol Pedro que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Nuevamente, tenemos que entender, no es solo ser santos el domingo, no es solo ser santos en la iglesia, es en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Debemos de vivir en santidad. Además de esto, el carácter de Dios, además de la santidad, también debe estar formado en nosotros su carácter de amor. Y esta es la evidencia de que tenemos la vida eterna. Dice Lucas 10, del 25 al 27, que un intérprete de la ley se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo lleva a las escrituras. ¿Qué dice la ley? Y él responde en el 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, eso es correcto, haz esto y vivirás. Porque estos dos grandes mandamientos resumen la ley de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Antes de conocer a Cristo no podíamos amar a Dios y mucho menos al prójimo. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, y podemos amar al prójimo porque el amor de Dios está en nuestro corazón. El carácter de Dios está ahora en nosotros. Y aunque tal vez al instante no somos los más amorosos del mundo, tiene que irse formando cada vez más en nosotros el carácter de Dios. Amar a Dios y amar
al prójimo. Y esto es inseparable. No se puede amar a Dios y aborrecer al hermano, aborrecer al prójimo. Aún el Señor Jesús dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que aquí hay dos cuestiones muy interesantes. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso y es un rebelde desobediente. En la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no es salvo, no es hijo de Dios. Dice que ama a Dios, pero no lo ama. Es mentiroso, porque no se puede separar. Si tú amas a Dios es porque Dios te amó primero y ahora has nacido de nuevo, y entonces el amor de Dios está en tu corazón, y entonces puedes amar a tu hermano, a tu amigo, a tu familia y aún a tu enemigo. Pero si no puedes amar a tu hermano en la fe, entonces tampoco amas a Dios. Entonces no has nacido de nuevo. El tiempo me faltaría para continuar hablando sobre esto, pero déjeme decirle algo. La palabra es fuerte, pero es la palabra de Dios. Si hay algo en nuestro corazón que no concuerda con lo que dice la Escritura, necesitamos alinearnos a lo que dice la palabra de Dios. No podemos cambiar o torcer la Escritura para que se amolde a nosotros. Si de verdad somos hijos de Dios, nosotros tenemos que amoldarnos a lo que dice su palabra. Tristemente, por eso hoy en día muchas luces están apagadas. Muchos que deberían de ser sal no dan sabor, porque sus vidas no corresponden al carácter de Dios, no corresponden a lo que Dios espera de sus hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a vivir en santidad, a vivir en amor. Que Dios nos ayude a mostrar el carácter de Dios para ser de verdad sal y luz en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos, Dios, para moldear nuestra vida conforme a tu palabra. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios. Si en verdad somos tus hijos, ayúdanos a vivir en santidad, para entonces ser esa sal que tú quieres que seamos en este mundo, para ser esa luz que alumbre a los pecadores y los traiga a los pies de Cristo. Bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.